Buenas, compañero. Pues nada, estamos aquí porque aprovechando que se está comentando mucho en YouTube el tema de la consanguinidad, me gustaría hacer un nuevo vídeo como una práctica a la serie de consanguinidad que tengo en el canal, ¿vale? Y quisiera aprovechar el, la orientación que nos dio Agustín del canal Agustín Floreado sobre la idoneidad o no del cruce abuelo-nieto, ¿vale? Pues voy a explorar todas las posibilidades de ese cruce para que veáis la complejidad que esto puede llegar a tener. Él no entró en ningún detalle, pero a mí sí me gustaría explotar todas las líneas y solamente voy a ver el primer caso que él comentó, cuando entre el abuelo y el nieto no hay consanguinidad, ¿vale? Bueno, antes comentar un poco mi opinión sobre bueno, esta polémica sobre consanguinidad, no consanguinidad, la genética, ¿vale? Yo creo que tanto Pedro de, de Aviario Sano como Agustín son dos maneras de trabajar, a mi entender, las dos igual de válidas, pero cada uno está ajustando el procedimiento al tipo de canario que cría. Y me explico. Yo entiendo que el canario timbrado original está perfectamente asentado. Es decir, hay muchas líneas de canto que tienen una calidad muy buena. Entonces, en este caso, se puede trabajar al choque como hace Mejía, ¿no? Que me parece una estrategia muy interesante. Es decir, yo me busco una línea de timbrado original que sé que es muy buena. Por otro lado, busco de otro criador otra línea totalmente distinta y las cruzo. De ahí, si tengo un oído muy bien entrenado, podré darme cuenta de que si hay una serie de pájaros que cantan de una manera similar y esa manera similar va a ser distinta de las dos líneas que he cruzado, a partir de ahí puedo formar yo mi propia línea. Y a partir de ahí voy a aplicar consanguinidad y voy a obtener una línea que va a cantar de una manera distinta a sus ancestros y le voy a poner mi sello. Y parece algo totalmente válido. Eh, Pedro, pues según dice, pues él tendrá que, es decir, prima la diversidad, efectivamente. Si tú vas incorporando a tu aviario regularmente pájaros nuevos, esos pájaros nuevos vienen de una línea donde el canto está perfectamente asentado, pues estamos hablando de lo mismo. Son choques entre líneas que están perfectamente ya definidas, ¿vale? Pero por otro lado está el caso de Agustín. Agustín está criando eh, mm, floreado, floreado o discontinuo en su momento. Eso fue, y por los años que él lleva, eso fue crear una raza nueva. Se creó una raza nueva a partir de lo que había. Entonces, por supuesto que se tuvo que utilizar grandes consanguinidad muy profunda para que los pájaros que mostraban esa peculiaridad o se alejaban de lo que era el timbrado original o de otros o de otros pájaros con los que se estaban hibridando, pues son los que había que explotar para ir fijando esa línea nueva. Eso le funcionó a él y a otros, lógicamente, y ahora, pues bueno, esa línea está más asentada, pero aún así, pues bueno, esa experiencia que trae
de utilizar cruces en consanguinidad han visto que le da buenos resultados y que pueden trabajar. Eh, es cierto que la consanguinidad o la alta consanguinidad, pues una de las consecuencias que tiene es la reducción de la natalidad. Pero eso no es incompatible con que Agustín tenga una nidada excepcionalmente grande. ¿Por qué? Porque él ha ido seleccionando las hembras que mejor criaban a lo largo de los años. Entonces, eh, de esa consanguínea que criaban peor, de esa ha ido seleccionando las que mejor criaban. Y esa selección en el tiempo pues lógicamente te da unos pájaros, unas hembras que crían de manera perfecta. Entonces no es incompatible una visión y otra, ni nadie miente, no veo no hay ninguna incongruencia por ningún lado. ¿Vale? Cada uno trabaja como le ha ido bien y como entiende. Ya otros temas personales entre unos, otros, este canal, cómo cada uno enfoca su canal y cómo trabaja y cómo habla, pues bueno, eso cada uno que sea responsable de lo que dice, igual que yo. Muy bien. Por otro lado, sí me gustaría también, antes de empezar, decirle, aconsejarle, más que nada, a los que trabajen en consanguinidad, que, hombre, intenten entender un poco este vídeo y un poco la serie que tengo sobre el canto, sobre la genética en el canto, porque les ayudaría bastante, ¿vale? Y sí, Agustín, hay que entrar en la Z, hay que entrar en la W, hay que entrar en genética básica porque os ayudaría una barbaridad. No os podéis imaginar. Bueno, lo que estoy viendo en pantalla es los puntos que voy a tratar. Los he, los he previamente dibujado para no perder el tiempo en ello. Y bueno, vamos a empezar con el diagrama, ¿vale? Agustín hablaba de obtener un cruce entre abuelo y nieto. Abuelo, nieta, abuela, nieto, en fin, ese cruce. Pues efectivamente, partimos, partimos de un macho A y una hembra B. A los machos los voy a representar con cajas, ¿vale? Con cuadrados. Y las hembras con círculos, ¿vale? Esto nos va a servir para, para posteriormente entender mejor los resultados, ¿vale? Entonces, efectivamente, el cruce de A por B nos va a dar tanto macho, en este caso lo he representado por C, como hembras, que son las que hemos llamado D. Por otro lado, eh, para la siguiente generación tendremos que introducir para los machos del tipo C, tendremos que introducir una hembra que le he llamado E, sin consanguinidad con A y B, sin ningún tipo de consanguinidad con A y B, para mantener el criterio que comentó Agustín. Y entonces ese cruce de C por E igualmente nos dará hembra, que la he representado por G, y nos dará macho, que lo he nombrado H. Y por otro lado, las hembras que nos dio A y B, tendremos que incorporar un cruce en abierto con un macho F, macho que igualmente no tenga consanguinidad ni con A, ni con B, ni con E. Y de ese cruce, pues igualmente nos saldrán hembras Y, nos saldrán machos J y a partir de ahí ya tenemos los nietos, ¿vale? Los nietos cruzados, no he puesto la línea, pero los nietos sí, de G, que es una hembra, pues tendremos que cruzarlo con su abuelo A y nos dará K. Eh,
Para obtener L, los machos L, pues tendremos que cruzar H, que es un macho, pues con su abuela B y obtendríamos el L. Lo mismo para el M y lo mismo para el N. Lógicamente, esta generación que vamos a analizar, es decir, vamos a analizar qué características de canto en canto tiene K, L, M y N, ¿vale? Porque no es lo mismo, y ya veréis, no es lo mismo utilizar una línea u otra. Y vamos a ver qué líneas son interesantes y cuál no, y cuáles son interesantes para algún tema en concreto y cuáles para otro tema en concreto, ¿vale? Muy bien, a este diagrama, pues tenerlo en mente porque volveremos frecuentemente para saber, para no perdernos por dónde vamos, ¿vale? Muy bien, qué va a ser lo primero que vamos a, bueno, mm, voy a, si acaso, emborronar un poco el diagrama, ¿vale? Y os dejo ya la genética que lleva estos pájaros. El macho A lo vamos a representar por su gen, su par de cromosomas sexuales, Z1, Z2, es decir, el Z1 y Z2 porque no son iguales. Un Z viene del padre, de su padre, y el otro Z viene de su madre. Y por lo tanto son distintos, con lo cual los representamos para diferenciarlo como Z1, Z2. La hembra que no tiene ninguna consanguinidad, pues lógicamente traerá otro Z que le vamos a llamar Z3. Y al ser una hembra, pues Z3W. La hembra E, pues lógicamente que no tiene consanguinidad, pues ya será Z4W. Y el macho F, igualmente sin ninguna consanguinidad, pues llevará dos Z, que será Z5 y Z6. ¿Vale? Bueno, pues esos son todos los cromosomas que van a estar implicados en este cruce de abuelo-nieto. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver antes de nada cuál es el coeficiente de consanguinidad que tiene la generación que vamos a analizar, la generación KLMN. Sí, son consanguíneas, ¿vale? Porque van a compartir el abuelo o la abuela. Entonces, vamos a calcular cuál es su coeficiente de consanguinidad. ¿Vale? Vamos a coger un caso cualquiera, por ejemplo, el L, todos tienen el mismo coeficiente de consanguinidad y vemos que viene del C, que es un macho. El C con la hembra E dio otro macho, que es el H, y el macho H con la abuela B nos dio el L, que es el que vamos a analizar su coeficiente de consanguinidad. Marcamos el camino, esto del coeficiente de consanguinidad ya lo vimos en la serie. Definimos el camino, solo hay uno, que va de su padre a su madre, pues solamente se puede ir a través de C, es decir, HCB, ¿vale? Por lo tanto, el coeficiente de consanguinidad es igual a un medio elevado a 3. Y eso es 0,125. Bueno, es un coeficiente de consanguinidad bajo. No muy, muy bajo, pero es bajo. Está por encima, por encima del 10%, el 13%. Pero bueno, como comentaba Agustín, es un coeficiente de consanguinidad bajo, leve, como él dice. Muy bien, pues decir aquí que todos los aviarios, que bueno, casi todos los aviarios, tienen consanguinidad, casi todos, ¿vale? Unos la tienen de manera controlada y otros de manera incontrolada, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, si tú tienes 10 parejas, tienes 15 parejas, tienes 20 parejas, ¿vale? Y no llevas un control, no te interesa la consanguinidad y por lo tanto no lleva un control muy exhaustivo de quién es el abuelo, de quién es el tío, de quién es la nieta,
¿vale? Y te guías por otros, por otras características, vamos a llamarle, pues puedes incurrir en consanguinidad sin darte cuenta. Y no incurrir en consanguinidad requiere tener una planificación muy exhaustiva e introduciendo con muy buen criterio nuevos pájaros todos los años y haciendo unos cruces muy determinados para no superar una consanguinidad del 10%. Ya no hablamos de que no haya consanguinidad, por lo menos no superar el 10%. Sí, para hacer eso hay que tenerlo muy controlado, ¿vale? Entonces, cada uno en su aviario, pues que se lo haga mirar, ¿no? Que sea autocrítico y diga, oye, pues mira, pues, hostia, yo no quiero cruces consanguíneos, pero, en fin, a la hora de planificar las crías, de planificar las parejas, la nueva temporada, pues hay que tener ciertos criterios. No, no se puede utilizar, no vale todos con todos, porque crío sin consanguinidad. ¿Vale? Eso será criar con consanguinidad sin conocimiento, podríamos decir. ¿Vale? Muy bien. Bueno, hecho este inciso, ya sabemos cuál es el coeficiente de consanguinidad de los individuos que vamos a analizar. Siguiente paso. Vamos a ver los fundamentos, es decir, en qué nos vamos a basar para el análisis que vamos a hacer posteriormente. Pues nos vamos a basar en estos cuatro puntos. Primero, fundamental, el oído entrenado del criador en la gama que esté criando. Sin este punto no hay, es decir, no vamos a hablar nada más. Si yo no podría evolucionar ninguna gama del timbrado ni español, ni original, ni floreado, ni nada, porque no tengo oído ni entrenado ni sin entrenar para el timbrado, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero yo es un tipo de canto que no me atrae nada y por lo tanto soy incapaz de reconocer dos notas. Podría hacer algo en Malinois que es lo que más he trabajado, pero por ejemplo en timbrado sería incapaz. Por lo tanto, es fundamental tener esta característica. Si no la tienes tú, necesitas el apoyo de un amigo, de un compañero, de un juez que esté al alcance, con lo que aumenta la dificultad porque ya sabéis que el canto pues, es algo que hay que ir escuchando eh, no en momentos puntuales, sino de la manera más continua posible. Desde que los pájaros están repasando hasta que cierran el canto. ¿Vale? Por lo tanto, sí, quien tenga buen oído, olvidaros de dedicaros al canto, ni de silvestre, de pájaro silvestre, de jilguero, pardillo, nada, nada. Que no tenga un buen oído, que se dedique a otra cosa, al color, a la postura, otro tipo de canario, ¿vale? Es un consejo, ¿eh? Lógicamente. Que le guste, no tenga oído, le guste de escuchar esa melodía, fenomenal, no hay problema. Pero a la hora de evolucionar un aviario, no lo va a conseguir. Segundo punto, importancia crucial del cromosoma sexual. ¿Vale? Es decir, en el cromosoma sexual está la parte fundamental de cómo canta un canario. Sí, habrá otros genes fuera del cromosoma sexual que también influyen en cómo canta un canario. Pero incluso esos genes están influenciados o están, eh, han sido, ¿cómo podríamos decir? Mm, Han sido estimulados, podríamos decir, a partir de genes que están en el cromosoma sexual. Por lo tanto, conociendo cómo funciona la genética en el cromosoma sexual, podemos tener una base sólida, no definitiva ni 100%, pero una base sólida de cómo poder ir mejorando nuestra línea de canto. ¿Vale? Por supuesto, hay que conocer
cómo es la herencia de ese cromosoma sexual. A este punto le vamos a dedicar ahora una parte. Sí, vamos, Agustín, en este caso, vamos a hacer un esfuerzo, coge papel y vamos a intentar ¿vale? Cómo es la herencia de ese cromosoma sexual, que es mm, fácil, ¿vale? Es muy fácil. Y el cuarto punto, súper, súper, súper importante. Siempre se comenta y se habla y se sabe y se dice que el canto de los canarios depende tanto de la dotación genética como del ambiente. Muy bien, ¿no? Pero en este caso el ambiente es el mismo, porque estamos hablando del mismo diario. Entonces, el ambiente va a ser el mismo. Van a escuchar el mismo tipo de maestro o no van a escuchar maestro. Van a tener el mismo tipo de luz o no la van a tener. Van a tener el mismo tipo de alimentación. Van a estar agrupados, separados. Sí, todos los pájaros van a estar en las mismas condiciones ambientales. Por lo tanto, el que uno sea mejor que otro o cante de una manera distinta a la del otro va a depender fundamentalmente de su genética. Si la diferencia entre unos ejemplares y otros, va a depender de su genética, no de las condiciones ambientales que van a ser similares. Ya sabemos que no todos los pájaros en las mismas condiciones reaccionan de la misma manera y afectan de la misma manera, por supuesto, pero vamos a la generalidad, vamos al grueso, ¿vale? Que es lo que nos permitirá ir avanzando. Si nos vamos quedando en los detallitos, pues no vamos a sacar ninguna conclusión, ¿vale? Muy bien, pues estos son los cuatro fundamentos de todo el desarrollo. Vamos a ver la herencia del cromosoma sexual, dedicado específicamente a los que utilizáis consanguinidad y nunca habéis entrado en este tema. Agustín, hay que hacer un esfuerzo. Muy bien, sabemos que los machos tienen dos cromosomas Z. Esa homocigocia en el cromosoma Z es lo que permite que desarrollar un individuo, convertir un individuo en un macho. Si no tuviese esa homocigosis en el cromosoma Z, en el cromosoma sexual, perdón, sería una hembra, ¿vale? Por lo tanto, es el cromosoma fundamental a la hora del canto. Es que ahí están las notas, pero ahí, como bien dice Pedro, está el ritmo, estará la capacidad, la entonación, la, ¿cómo es, Pedro? Oh, mm, esto es la capacidad neuronal para reproducir el canto y aprenderlo, en fin, todas esas circunstancias, ¿vale? Que estarán influenciadas, que dependerán directamente del cromosoma sexual o el cromosoma sexual será un desencadenante para que otros genes se comporten de esa manera, ¿vale? Muy bien. Pues como veíamos antes, un macho que no tenga consanguinidad previa, pues tendrá dos Z, que le vamos a llamar Z1 y Z2, Z1 y Z2 porque son distintos. De alguna manera hay que llamarle. Pues va a ser Z1, Z2. Y por otro lado tenemos una hembra. Como no es consanguínea con ese macho, pues tendrá un Z3. ¿No? ¿No? Un Z3W. Cuando cruzamos esos dos individuos, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Vale? Pues tenemos la posibilidad de obtener machos que sean Z1, Z3 o machos que sean Z2, Z3. Es decir, los machos y no hay otra opción, ¿vale? Como pongo ahí, nunca puede contener, es decir, un macho que sea descendencia de este cruce, nunca podrá tener un Z1, Z1. Eso nunca se puede dar. Ni puede tener un Z1, Z2, igual que el padre. No se puede dar. Ni puede tener Z2, Z2. Tampoco. ¿Vale? No lo puede tener. Prohibido. No existe. No está esa posibilidad. ¿Vale? Pues pueden ser que todos los machos
Nos salen dos machos y sean los dos a lo mejor Z2, Z3. Bien, está dentro de las posibilidades. Podemos tener cinco machos y da la casualidad de que todos los machos son Z1, Z3. Puede pasar, igual que todos son machos o todos son hembras. Esto ya entra dentro de la probabilidad genética. Pero por muchas veces que tú hagas ese cruce, nunca, nunca, nunca vas a obtener eso que pongo ahí. ¿Vale? Y en cuanto a las hembras, fijaros qué peculiaridad tan importante. Las hembras que salen van a llevar un cromosoma del padre, pero nunca, nunca, nunca puede tener el cromosoma Z. Es decir, ninguna hembra nunca, nunca, descendencia de este cruce, nunca va a tener Z3. En ningún caso. En ningún caso. ¿Vale? Sí, estos son unos fundamentos básicos para poder montar después, para poder hacer cualquier análisis posterior. Y en base a esto se nos tiene que abrir la mente, pero mucho se nos tiene que abrir. ¿Vale? Por ejemplo, si las hembras de ese cruce no arrastran el cromosoma del canto, que es el Z, de la madre, no lo arrastran, imaginemos que hemos hecho un cruce, tenemos un macho de original, macho de original, esto va por Mejías, por ejemplo, tenemos un macho de original y metemos una hembra silvestre. El resultado de ese cruce, en las hembras resultado de ese cruce, ninguna va a llevar el cromosoma del canto de la madre, ninguna, ninguna. Eso significa que esas hembras, cuando tú las vuelvas a cruzar con original, en teoría no van a arrastrar nada o casi nada del silvestre. Esto es una teoría porque yo no he hecho nunca este cruce, ¿vale? Entonces, pero sí me gustaría que quien tenga la oportunidad o quien lo haya hecho pueda comentarme, o por privado como comentario, en fin. No borraré ningún comentario, me da igual lo que se diga en los comentarios siempre que no sea un insulto a otro compañero. Con respecto a mí, me da igual. Si a mí alguien me insulta, no pasa nada. Se queda en se queda en el comentario. Por ahí no hay problema. Pero que no haga alusión a otro compañero. Pero podéis comentar ahí si alguien tiene ha hecho este cruce y estoy pensando en Mejía, que es el único que conozco, que puede, vamos, que conozco por su vídeo, que puede llegar a hacer, de tener una idea de esto. Pero yo creo que, y quien dice un canario silvestre, dice un malinois o dice un roye. Si esa hembra puede ser malinois. Ahí lo dejo. ¿Vale? Por otro lado, vamos ahora, ya lo vimos en la serie, de genética, hay un fenómeno que es el crossover, que hace que el Z1 del padre no sea exactamente igual, por ejemplo, que el Z1 en el hijo. Ni si tienes tres hijos que tienen el Z1, esos tres Z1 tienen ligeras variaciones, ¿vale? Porque hay un efecto genético, hay un efecto en la división celular de, de- de- de las células sexuales que permiten este, este, eh, mm, esta recombinación, ¿vale? Pero esa recombinación prácticamente es nula en el cromosoma W y a efectos prácticos nuestros, pues en este análisis la vamos a obviar, ¿vale? Sabemos que existe, pero lo que hablábamos antes no nos podemos quedar los detalles, ¿sí? Porque el grueso sigue siendo que es Z1, ¿vale? Ese es el grueso. Hay ligera
Modificaciones que en algún caso puede ser significativa para el canto, pues seguramente, pero no nos podemos quedar en ese detalle. Vemos la generalidad y después pues podremos acordarnos del crossing over o no. Muy bien, pues vamos directamente a ver el primer caso, ¿vale? Vamos a analizar los pájaros del grupo K. Bueno, si recordamos, ¿de dónde venía el K? El K viene de cruzar A por B, ese A por B nos daría un macho C, ese macho C con una hembra no consanguínea E nos daría una hembra G, y esa hembra G, como al ser una hembra, con su padre A, nos daría el K, ¿vale? El grupo de pájaros machos K. Muy bien, pues esto es como siempre. El A hemos dicho que era Z1, Z2, pues la hembra B que es Z3, primera línea. Nos dará macho del tipo C. Esos machos genéticamente, ¿cómo van a ser? Van a ser o Z1, Z3 o Z2, Z3. No hay más opciones. Sí, todos los machos recordarán de alguna manera al padre en su canto, de ahí el oído del canaricultor. ¿Vale? El que nos guste más, no sabemos cuál tiene Z1 y Z2, lógicamente, no lo sabemos. En este cruce no es como la serie de genética que sí, es como Sudoku, vamos a situaciones forzadas donde conocemos qué es lo que estamos cruzando. En este caso no. Entonces, puede ser Z1, Z3 o Z2, Z3. El Z3 está seguro que lo lleva, pero no sabemos si es el Z1, Z2. Bueno, ese canario C, ¿vale? Con la hembra E, que le hemos llamado Z4W, nos va a dar hembras. Esas hembras van a ser Z1W o Z3W. Si hubiéramos cogido el Z2, Z3 macho, pues serían Z2W, Z3W. Bien. ¿Qué pasa? Todas esas hembras las tenemos que cruzar, ¿vale? Porque no sabemos, las hembras no sabemos cuál lleva el Z1 ni el Z3. Entonces, cada hembra la tendremos que cruzar con su abuelo, ¿vale? Z1 y Z2, lo tenemos aquí con su abuelo, la cruzamos. Cuando crucemos la hembra G, Z1W, en ese caso, obtendremos machos K, que pueden ser Z1, Z1 o Z1, Z2. ¡Wow! Y por otro lado, si cuando sea la hembra Z3, pues nos va a dar Z1, Z3 y Z2, Z3. Muy bien. Eso es lo que obtenemos de ese cruce. Muy interesante porque hay algunos K que van a cantar muy similar o pueden que nos salgan. Hay posibilidades que nos salgan algunos machos que canten como el abuelo, que son los que van a llevar Z1, Z2. Hay otros machos que van a tener en homocigosis el Z1, Z1 o el Z2, Z2. Y esos van a cantar de otra manera. Y también nos vamos a encontrar en una alta proporción, o nos podemos encontrar en una alta proporción, machos que van a cantar como el C, muy similar al C. ¿Quién era el C? El C era el hijo, el grupo hijo de A por B. Sí, sí, cuando hicimos ese cruce, el C nos gustó cómo cantaba, ¿vale? Nos gustó cómo cantaba. Seguir esta línea de ponerle una hembra y las hembras que nos den, cruzarlas con su abuelo, nos da una gran posibilidad de obtener pájaros C.
del grupo C. Entonces, este cruce es interesante, ¿vale? Las conclusiones es las que os he comentado aquí. Con algunas hembras podemos obtener la genética de A. Y si C canta bien, pues una forma de obtenerlo. Y puede haber tres tipos de canto, a grosso modo. Realmente puede haber más, porque si, cuando sean Z1, Z1 cantarán de una manera, cuando sea Z2, Z2 cantarán de otra, y por supuesto el C1 que tiene Z1 cantará distinto que el C cuando tenga Z2, por supuesto, cantarán distinto. Pero vamos a suponer que, bueno, eso casi lo podemos obviar, hay tres tipos distintos de canto, esto lo podemos quitar, ¿vale? Porque realmente no es así, ¿vale? Al menos, bueno, puede llegar a haber hasta uno, 2, 3, 4, 5 tipos distintos de canto. Pero sí es cierto que se va a parecer, un tipo de canto se va a parecer muy mucho al A, ¿vale? No sé por qué esto se me ha quedado aquí un poco. Muy bien, ¿vale? Pues recordemos de dónde ha venido ese cruce, ¿vale? Os lo dejo ahí para que lo tengáis en la mente. Muy bien, pues vámonos a el siguiente grupo, que es el L. Análisis del grupo L. Si veis, el L viene de aquí. Es decir, en este caso hemos obtenido el macho C, lo hemos cruzado con la hembra E, un cruce abierto, como sabemos, y en vez de coger una hembra hemos cogido un macho, ¿vale? Macho H. Ese macho H lo vamos a emparentar con su abuela y de esa manera nos da el L. Muy bien, nos da L. Pues repasamos un poco la misma casuística, el A por B, tenemos el C, que ya lo conocemos, cogemos, por ejemplo, el Z1, perdón, Z1, Z3, que al cruzarlo con el E, que tiene Z4, nos va a dar dos tipos de machos, unos que llevan el Z1, Z4 y otros que llevan el Z3, Z4. Aquí otra vez hay que apelar al oído del criador, tal que hay unos machos que recuerdan al abuelo porque llevan el Z1 o en su caso el Z2, ¿vale? Es decir, de alguna manera tienen que recordar a su abuelo. Sí, quien no sea capaz de distinguir, de ver por eso lo de la importancia del oído. Y quien no vea esta sutileza, pues es imposible que haga esto, ¿vale? Pero de alguna manera habrá, y seguramente quien haya hecho consanguinidad me estará entendiendo, sí, habrá algunos que de alguna manera recuerden por su ritmo, por su, por su voz, por alguna característica, recuerden a la. Mientras que otros no lo recuerden en absoluto porque no llevan ningún cromosoma de la, porque llevan un cromosoma Z3 de la abuela y un cromosoma Z4 de su madre con la que acabamos de cruzar, ¿vale? Pues entonces, en el caso que sean, utilicemos el macho H que recuerde a la, obtendremos unos L que serán Z1, Z3 o Z3, Z4. Muy bien. Y en el caso que crucemos el macho H que no recuerda al padre, al abuelo, perdón, tendremos Z3, Z3 y Z3, Z4. Muy bien, esto es lo que hemos obtenido. Entonces, aquí lo único resaltable es que si el canario H canta muy bien, si este canario H
canta muy bien, el cruzarlo con su abuela sí que nos da posibilidades de obtener Hs con cierta frecuencia. 50% de los machos pueden ser que canten como el H. Si el H canta muy bien, pues es una manera de obtener H. Si no, pues un cruce que tampoco tiene mayor interés, porque el B en homocigosis, el Z3Z3, no lo vamos a diferenciar. Bueno, Z1 sí lo conocemos, no sonará no sonará al padre, perdón, al abuelo, porque tiene Z1. Y, y- y los H los conocemos porque el padre era H y sabemos cómo cantan. Bueno, pues el cante que sea distinto, ese es el que lleva en homocigosis el Z3Z3 de la abuela. ¿Vale? Bueno, podría ser interesante para un trabajo posterior, pero parece que a este nivel no nos interesa. Por lo tanto, no hay nada importante. Simplemente observar que esos H llevan nos dicen, si el H es de buena calidad, nos dicen cómo de compatibles eran las dos hembras B y E, porque a partir de esas dos hembras hemos tenido unos machos que llevan sus cromosomas y podemos ver qué canto dan, ¿vale? Que es Z3, Z4. Creo que se entiende, ¿no? Es decir, como si tú tienes dos hembras, esto lo vamos a ver también con los machos, pero en este caso, tú tienes dos hembras y yo quiero saber el resultado que tendría, eh, el resultado que tendría los machos que llevaran la misma genética de ambas hembras. Y para hacer eso hay que trabajarse un árbol, ¿vale? Hay que trabajarse un diagrama. Pues de esta manera, es una manera de trabajarlo. Sí, de esta manera tenemos el 50% de individuos machos que cantan de esa manera, es decir, con el cromosoma de la abuela Z3 y de la canaria en abierto que hemos metido E, que aporta el Z4. Muy bien. Si ese pájaro H2 es de calidad, pues nos ha servido esta línea. Si no es de calidad, pues no nos ha servido para nada. Bueno, nos ha servido para determinar que esas dos hembras, los machos que dan esas dos hembras, no son de calidad, no sirven. ¿Vale? Muy bien. Pues para eso nos ha servido esta línea, la L. ¿Ok? Muy bien. Siguiente línea que vamos a analizar. La M. Análisis de la línea M. Recordemos de dónde viene la línea M. La línea M viene de cruzar A y B, ya lo sabemos. Seleccionamos una hembra D y la cruzamos con un macho en abierto, sin que tenga consanguinidad, con A y B, macho que le vamos a llamar F. De ese cruce vamos a seleccionar una hembra o hembras que son I, la vamos a llamar I. Y esas hembras cruzadas con su abuelo nos va a dar el grupo M, el grupo de macho M. Muy bien, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí. Por supuesto, hacemos el mismo análisis que hasta ahora, ¿vale? Las hembras D, pues son o Z1W o Z2W. Muy bien, vamos, no sabemos, cogemos una de ellas, Z1, por ejemplo. Z1 por el macho F, que era Z5, Z6, ¿vale? Nos va a dar unas hembras que las hemos denominado por I, que se llaman I, las hemos llamado I, y van a ser Z5W y Z6W. ¿Vale? Digregan los dos cromosomas del macho F. Muy bien. Pues cuando crucemos la Z5W con su abuelo, que lo tenemos aquí, el Z1, Z2, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar machos Z1, Z5
y también Z2, Z5, ¿vale? Muy interesante. Y cuando crucemos las hembras que llevan el Z6, nos va a dar Z1, Z6 y Z2, Z6, ¿vale? Entonces, este cruce es puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está permitiendo es conocer cómo acoplan genéticamente el macho A y el macho F. Es decir, veis que nos dan todas las posibilidades de combinación entre los cromosomas sexuales del A y los cromosomas sexuales del F. Z1 por F5, Z1, perdón, Z2 por F5, Z1 por F6 y Z2 por F6. Y tenemos todas las combinaciones entre, entre A, entre el macho A, el abuelo A y el otro macho F. Aquí hay una gran diversidad, ¿vale? Porque todos los machos son distintos genéticamente. Y lo que he comentado ya, nos permiten determinar cómo acoplan, cómo de bien acoplan estos dos machos. Es muy interesante. No sé si se llega a entender la profundidad del tema. Con, de ahí imaginemos que, no imaginemos, ahí todos los machos sonarán de alguna manera porque todos tienen algún gen, perdón, algún cromosoma del abuelo. Todos tienen o Z1 o Z2, ¿vale? Y por otro lado, del padre, del F, también tienen, van a sonar también algo a él. Z5, Z6. ¿Y cómo han combinado entre sí? Pues unos cantarán mejor, otros cantarán peor. ¿Qué pasa? Podemos saber si resulta que hay dos o tres pájaros. Y claro, lógicamente, los que tengan la misma genética de zetas, cantarán de una manera similar, ¿vale? Pero, por supuestísimo, no vamos a saber qué es lo que lleva internamente. No vamos a saber si era el Z2, Z5 o el Z1, Z6 o el Z1, Z5, no lo vamos a saber, ¿vale? Sabemos, tenemos una gran diversidad de todas las posibilidades de cruce de esos dos machos, muy bien, pero si alguno canta bien, no sabremos seleccionar qué es lo que lleva dentro. Pero bueno, sí sabemos que a la hora de cruzar esos dos machos de esta manera, ¿vale? De esta manera, podemos obtener alguna descendencia que cante de esa manera que nos gusta, ¿vale? Pues para eso puede servir esta línea, ¿ok? Muy interesante en ese sentido, ¿vale? Conclusiones, pues, bueno, hay mucha diversidad, ¿vale? Es lo que se ve en esta línea. Y la línea, pues ya hemos dicho cómo era. A ver si somos capaces de separarla un poquito. No, se nos ha quedado ya metida dentro. Y esta línea, esto ya no lo separa. Ahí, aquí. Bueno, para que veáis cómo se obtenía el M. Recordar de cómo se obtenía el M. Muy bien. Todo esto que estamos viendo de cruzar, de obtener de un cruce abuelo-nieto. Abuelo-nieto sin consanguinidad previa. ¿Vale? Para que veáis la complejidad que tiene el canto, pero es una complejidad que se puede acometer, o por lo menos de una manera general se puede acometer, como estoy intentando demostrar aquí. Y vámonos al último grupo, al grupo N. ¿De dónde viene el grupo N? Pues echando un vistacito, el grupo N viene
de obtener una hembra D. De la D lo hemos cruzado con un macho en abierto, que es el F, y nos quedamos con un macho, con un grupo de machos que serían los J, y al ser un macho, pues no nos queda otra que cruzarlo con su abuela. Y con su abuela obtenemos el grupo N. Y ya os adelanto que es N de nada, ¿vale? Bueno, como ya sabemos, D, las hembras D, pues pueden ser o Z1W o Z2W. Al cruzarla con el macho F, obtendremos machos que son F1, F5, F1, F6, ¿vale? Es decir, mm, no hay más opciones, porque hemos cogido la hembra, vamos a suponer que hemos cogido la hembra de Z1W. Si hubiéramos cogido la hembra Z2W, pues serían Z2, Z5 y Z2, Z6, ¿vale? Muy bien, espero que me vayáis siguiendo. Si no, pues, y os interesa, pues le dais otra vuelta. Cualquier cosa que no entendáis, me lo hacéis llegar de alguna manera, ¿vale? ¿Y qué obtenemos en el grupo N? Al final, pues al cruzar con la hembra, con la abuela, Z3, pues tenemos, vamos a suponer, de los machos, mm, nos va a recordar al abuelo de alguna manera, hay Z1, Z5 y otros que son Z1, Z6, serán distintos, los dos recuerdan al abuelo, bueno, porque el que nos suene mejor, pues el que vamos a cruzar con la abuela. ¿Vale? Vamos a suponer que el que sonaba mejor era el que llevaba Z1. Entonces, obtendremos unos machos Z1, Z3 y Z3, Z5. Y por otro lado, obtendremos machos Z1, Z3 y Z3, Z6. ¿Vale? Aquí, pues nada, no le veo mayor interés. Sí, sí, podemos ver, por ejemplo, obtenemos machos que nos suenan al C, recordamos el C, que era el macho que salía directamente de A por B, había unos machos que le llamábamos C, pues bueno, pues tenemos un Z1, Z3 que nos recuerdan a ese macho. Si ese macho cantaba bien, pues de aquí pues podemos obtener cantidad, el 50% más o menos, saldrá, por probabilidad saldrá con ese canto. Y por otro lado, vamos a ver cómo de compatible en el canto, pues la abuela, ¿vale? Que era Z3, su abuela, con el macho F6, porque vamos a obtener machos F3, F5 y machos F3, F6. Como si hubiéramos cruzado directamente la F con la B, es decir, la abuela con el macho, ese F. Pues sin haber hecho ese cruce directamente, pues efectivamente obtenemos machos que tienen esa genética, ¿vale? Pero a efecto de lo que estamos buscando de intentar acercarnos a lo que era el canto de la, ¿vale? Que era el que empezó el abuelo, el que empieza el diagrama, se entiende que es lo que estamos buscando, pues no nos aporta nada, ¿vale? No tiene mucho interés con respecto a otros libros. Muy bien, pues aquí se acaba el análisis de todos los casos posibles, ¿vale? Os pongo aquí unas conclusiones, un resumen, vamos a llamarlo, donde la línea genética, la línea K, pues es la que se pueden obtener, es la única única línea que permite obtener, con suerte, vamos a decirlo así, machos con la misma genética con los mismos cromosomas sexuales que el abuelo. La única. ¿Vale? Lógicamente, si el C, que es el grupo de machos de A por B,
cantase bien, ¿vale? Pues podemos obtener, hemos visto varias líneas donde podemos obtener este tipo de pájaros, ¿vale? Por otro lado, la línea M era aquella donde veíamos cómo encajaban dos machos, ¿vale? El A y el F. ¿Qué posibilidades tenían el cruce de todos los cromosomas sexuales de esos dos machos? De ahí podíamos ver, y es un cruce, es una línea donde se abre la diversidad, aunque, aunque la diversidad en cuanto al canto, porque recordemos que el coeficiente de consanguinidad es el mismo para todos los grupos, el 0,125, 13%, ¿vale? Es la misma. Pero en cuanto al canto, es una línea que nos permite abrir el máximo posibilidades de cantos distintos que pueden aportar el canario A, el macho A y el macho F, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy, muy denso. En todo caso, pues lo dicho, podéis consultar lo que queráis y bueno, mm, lo pondremos como una práctica de la serie de genética y si Pedro de Aviario Sano pues saca más vídeos de genética, pues en lo que yo crea que lo pueda complementar o pueda aclarar, pues haré otro vídeo de este tipo para que los pocos seguidores que lo vaya a ver, que vaya a tener la suerte de verlo, pues, pues disfrutéis con ello. Desde luego, como disfruto yo. Yo reconozco que a mí me gusta, ¿vale? Ya os digo que la genética básica se da en bachillerato, ¿vale? Leyes de Mendel, Krosinover, eh, mm, y pues el resto es ponerle interés. Sí es cierto que viendo algunos vídeos de Pedro Linares, pues realmente en cuanto al canto, porque yo nunca había visto la genética, nunca había pensado en la genética respecto al canto de los canarios, siempre me había interesado más el color, las mutaciones de color, pero viendo vídeos suyos que lo enfocaba al canto, pues fue como se me abrió el melón para desarrollar esta serie de vídeos, ¿vale? Que bueno, ahí os lo dejo y espero, y sobre todo a personas como Agustín que utilizan la consanguinidad, espero que este tipo de sistematización les ayude a ir más rápido y realmente a ir entendiendo qué es lo que puede ir saliendo, porque eso puede ser, aunque tengas un oído muy, muy entrenado, el saber el resultado teórico por adelantado te puede servir para poder discriminar mejor unos pájaros respecto de otros, ¿vale? Y lo dicho, compañeros, nos vemos en el siguiente.